Comencemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a explorar un texto histórico absolutamente fascinante, el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Y bueno, aunque tiene sus raíces en la antigüedad, va muchísimo más allá de la religión. En realidad, estamos ante un máster increíble sobre el liderazgo, el orgullo, la toma de decisiones y, por encima de todo, el peso de la responsabilidad. Es de esos relatos milenarios que logran diseccionar la psicología del poder con una precisión casi quirúrgica. Así que adentrémonos en esta narrativa histórica y veamos qué nos revela. Nuestra ruta de hoy es muy clara. Empezaremos viendo un censo y un fracaso, para luego pasar a la advertencia de Joab. En tercer lugar, abordaremos las consecuencias y 3 opciones. Seguiremos con la misericordia en la disciplina y concluiremos con el precio del sacrificio. Y a ver, para empezar, escuchemos esto. He pecado muchísimo haciendo esto. Me he portado como un estúpido. Esta es una admisión de culpa brutal, sin filtros. Son las palabras de un líder, el mismísimo rey David, dándose cuenta del desastre que acaba de provocar. Nada de echar balones fuera o culpar a los demás, solo una confesión cruda. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué locura hizo para llegar a pronunciar estas palabras? Para entenderlo, tenemos que retroceder hasta el inicio de todo este embrollo. Lo que nos lleva al primer punto, un censo y un fracaso, el origen del error. Todo arranca con una decisión que en apariencia podría parecer puramente administrativa. Más de 1,5 millones de hombres. Concretamente, el censo arrojó 1.100.000 hombres en Israel y 470.000 en Judá. Una auténtica barbaridad de soldados. El texto antiguo menciona que Satanás incitó a David, pero ojo, la fuente es muy clara al responsabilizar única y exclusivamente a David por su decisión final. Y es que en el antiguo Oriente Próximo contar a tus soldados no era para llevar un control estadístico, no. Era pura y dura soberbia militar. Era el líder inflando el pecho, midiendo su propio poderío humano en lugar de confiar en la protección divina. Ese exceso de confianza en los números fue su verdadero fracaso. Pasemos al segundo punto, la advertencia de Joab, el subordinado reticente. Justo cuando se da la orden, salta una chispa interesantísima. Vemos aquí un choque clásico entre el jefe y el subordinado. Por un lado tenemos a David, completamente cegado por la ambición de ver lo enorme que era su maquinaria militar. En el lado opuesto está Joab, su comandante. A ver, Joab no era precisamente conocido por ser el hombre más piadoso del mundo, pero tuvo una claridad moral asombrosa en ese instante. Vio el peligro a kilómetros de distancia y cuestionó al rey, preguntándole por qué quería hacer a toda la nación culpable. A veces resulta que los que están un escalón por debajo ven el precipicio muchísimo antes que el propio líder. Y la cosa no quedó en una simple queja verbal. Joab llegó al extremo de dejar fuera del recuento a las tribus de Leví y Benjamín. Literalmente el texto dice que la orden le parecía horrible. Tuvo que acatar la decisión en casi todo el país, al fin y al cabo era el rey quien mandaba, pero la conciencia de Joab le marcó una línea roja infranqueable. Esa fue su barrera moral frente a la autoridad. Entremos en el punto 3. Consecuencias y 3 opciones. El ultimátum divino. Porque evidentemente, toda acción tiene su reacción, y nadie escapa a eso. Dios envía un vidente llamado Gad para darle un mensaje a David, y no es precisamente una palmadita en la espalda, es un ultimátum brutal. Fijémonos en la simetría aplastante del castigo. 3 años de hambruna, 3 meses huyendo de ejércitos enemigos o 3 días de una epidemia fulminante. El peso de tener que rendir cuentas se hace insoportable. David está acorralado y termina escogiendo la tercera opción. Prefiere caer en manos de la misericordia divina antes que sufrir la crueldad humana. Y el precio fue devastador. 70.000 personas perdieron la vida a causa de la plaga en apenas 3 días. 70.000. Es una tragedia monumental que nos deja una lección clarísima. El orgullo y los errores de cálculo de un líder nunca ocurren en el vacío. Al final, siempre es la gente de a pie, la gente a la que se supone que deben proteger, la que acaba pagando los platos rotos de las malas decisiones de arriba. Vamos al punto número 4. Misericordia en la disciplina, compasión en medio del juicio. Porque justo en el momento más oscuro, la historia da un giro inesperado. Imaginemos esta escena dramática en Jerusalén. Hay un ángel junto a un campo de trillar, la era de Ornán, con la espada desenvainada. Y ojo, estamos hablando de una imagen ruda y antigua del Oriente Próximo, puramente guerrera, sin los clásicos elementos luminosos o aureolas que se popularizarían siglos después. Justo ahí, en el punto de máxima tensión, Dios dice, basta, baja ya la mano. Nos muestra que, incluso cuando la disciplina es implacable y severa, la compasión nunca desaparece del todo. Y es en este exacto momento de respiro cuando David reacciona de verdad. Se rompe y exclama, «Soy yo el que ha pecado, pero estas ovejas, ¿qué han hecho ellas?», y suplica que el castigo caiga exclusivamente sobre él y su familia.
Es un punto de inflexión maravilloso. El gobernante arrogante se desvanece por completo y por fin vemos nacer al verdadero líder, aquel que asume toda la culpa y decide poner el cuerpo para proteger a su rebaño. Llegamos al quinto y último punto, el precio del sacrificio, estableciendo el altar. Porque asumir la culpa de palabra está muy bien, pero el texto nos exige pasar a la acción. Se le ordena a David construir un altar justo en ese lugar. Cuando llega, Ornán, que lógicamente estaba aterrorizado, le ofrece todo completamente gratis. El terreno, los bueyes, el trigo, quédatelo, majestad. Pero David le corta en seco. Se niega a aceptar el regalo y exige pagar el precio completo. Estamos hablando de 600 siclos de oro. Una auténtica fortuna. ¿Por qué negarse una donación tan generosa en medio de una crisis? Porque David entiende, y esta es la gran revelación, que la verdadera responsabilidad tiene que doler. Él dice: no voy a ofrecer sacrificios que no me han costado nada. Es la definición perfecta de reparación. Subsanar un error colosal no puede depender de atajos, ni ser algo barato o subsidiado por otra persona. Para que sea auténtico, tiene que conllevar un coste personal y real. El clímax llega cuando se acepta este sacrificio. El relato antiguo cuenta que cae fuego desde el cielo sobre ese altar, que, por cierto, no era más que un simple montículo de piedras, nada de formas de cruz ni simbolismos que aún no existían. Ese fuego era la señal de que la restitución había sido aceptada. La espada se enfunda. ¿La crisis termina? Sí, pero David queda marcado para siempre, sabiendo que no se puede restaurar nada si no se asume el 100% de las consecuencias. Y esto nos deja con una reflexión poderosísima. Hemos visto la arrogancia, el desastre y, finalmente, el coste de la redención. Hoy en día, en un mundo donde a menudo vemos que se escurre el bulto, esta historia milenaria nos lanza una pregunta ineludible. Ante los grandes fracasos actuales, ¿con qué frecuencia vemos a líderes dar un paso al frente diciendo «yo soy el responsable», asumiendo el precio íntegro sin buscar salidas fáciles ni soluciones gratuitas? Es sin duda una idea para quedarse pensando. Ha sido un verdadero placer explorar todo esto. Hasta la próxima.